Les damos la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que se queden con nosotros con más de las actividades realizadas en el curso taller Justicia y Litigio Electoral. En este programa tenemos la quinta parte de la ponencia Hacer efectiva la rendición de cuentas de los líderes políticos, conferencia en la que se realizó una interacción entre el conferencista maestro Alejandro Morales, profesor e investigador del Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien fue resolviendo las dudas de las y los participantes de este curso. En esta oportunidad se destacó que la Sala Superior ha establecido que los indígenas también tienen el derecho de elegir a sus autoridades por el sistema que prefieran, ya sea el de partidos políticos o el de usos y costumbres. Con estas interpretaciones les invito a que se queden con nosotros. Comenzamos. Entonces continuamos. ¿Nos ayudan por allá, compañera? ¿El último párrafo nos ayudan? ¿Dónde está el micrófono? Por ahí tenemos otro. Ah, ok. Adelante. A ver, escuchamos a su compañera. Vamos a 7:30, le suspendemos. Yo sé que está cargado, pero bueno, yo creo que está interesante. Dicho razonamiento fue sustentada explicando que en el caso de los derechos de los pueblos indígenas, su reconocimiento exige la aceptación de su sistema jurídico, sobre todo en lo que respecta a la determinación de sus formas de organización y en la forma de elegir a sus autoridades. Sin embargo, tanto la Constitución como los instrumentos internacionales de derechos humanos determinan que esta implementación tiene límites. Que era un tema que era el tema que planteaba Victoria, pero bueno, tenemos allá un caso muy específico. Vamos a intentarlo un poquito más rápido. ¿Su otra compañera nos puede ayudar también? Cherán, Michoacán. Cherán, Michoacán. Una de las limitaciones es que el reconocimiento de las costumbres y derechos indígenas tiene que darse siempre y cuando no sean incompatibles con los derechos fundamentales tanto a nivel nacional como internacional. Sígale, por favor. En esa medida, son los derechos humanos internacionalmente reconocidos los que determinan los parámetros para decidir qué costumbres son inaceptables, pues los mismos establecen los parámetros universales mínimos para los derechos y libertades humanos que surgen de la dignidad inherente a la persona humana. ¿Cómo plantearía el comentario ahí, Victoria, con este criterio? Que bueno, es una tesis. A mí se me vino el caso que decían hace rato, ¿por qué en un municipio donde a lo mejor para ellos la mayoría de edad eran 12 años, bueno, se me vino a la mente porque dice que los derechos humanos internacionalmente reconocidos los que determinan los parámetros para decidir qué costumbres son inaceptables. Entonces ya ve que ahí se le negó, no me acuerdo en qué tesis era, pero se le negó. ¿Sí se aceptó? Ah. Para que lo tenga, ¿ok? Adelante. ¿Pero cómo lo entendería aquí? A la luz del comentario que ha venido haciendo. Entonces, pues que nada puede traspasar los derechos reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, ahora tenemos los tratados internacionales, tenemos el primero constitucional, el segundo, el 115, el 133. Entonces, tanto la Sala Superior como las salas regionales han emitido una serie de criterios muy interesantes que habría que estar revisando y a lo mejor citar al caso concreto los criterios que hay.
Si usted me dice, voy a plantear este caso específicamente, bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer? Atender a los criterios que hay en esa materia y tener, y tener todos los casos pues completos, ¿no? Ver todos los razonamientos y argumentos que se dieron, porque obviamente, bueno, pues aquí nos dicen es una tesis, pero dentro, para sacar esa tesis, pues vamos a encontrar una serie de considerandos, una serie de razonamientos que concluyen en este criterio, ¿no? ¿Ok? Licenciado, una pregunta. El profesor que nos dio la primer clase, El doctor Pérez de los Reyes. sí, hablaba de una prueba antropológica, que yo me imagino que en los razonamientos de toda tesis debe de venir. ¿Esa quién la realiza? A ver, pero ¿de qué caso me habla? O ¿Qué sea, tendría que de tener? todo lo que sea de usos y costumbres debe de haber una prueba antropológica, Ujú. aparte de la consulta. Pero, por ejemplo, en nuestro estado, los peritos traductores, pues no hay, por ejemplo, antropólogos que hagan la prueba. Pero acá sí hay. Tendríamos el Instituto Nacional de Antropología, especialistas en esa materia para poderlo hacer en un determinado momento. Pero A veces puede ser hasta de oficio que la propia sala o las salas regionales puedan hacerlo. Habría que ver el caso concreto. No recuerdo cuál fuese, pero déjame buscárselo. Pero sí, por ahí lo revisé. Le digo, tuve todo el fin de semana para estar seleccionando estos casos y seguramente algunos se me quedaron por ahí en el tintero también, pero le prometo que lo busco y se lo envío si me deja su correo para no. Ok. A ver, esto ya lo vimos, Charán. Tlaxcala. A ver, por acá atrás, ¿quién nos falta que nos ayude? Hablando de paridad, compañera. ¿Se lo pasa, por favor? Vamos a irnos un poquito más rápido. Santa Cruz, Tlaxcala. Fue un caso presentado por un partido político que impugnaba la creación de un órgano desconcentrado a través de una presidencia de comunidad en el referido centro de población y con la determinación de que su elección será bajo el sistema de usos y costumbres. El Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación señaló que tanto para el caso concreto como para los casos posteriores, y al no encontrarse el motivo de la controversia en la hipótesis contenida en la legislación para el conocimiento de la sala superior o para las salas regionales, se estimó que el conocimiento y la resolución debe corresponder en la sala superior cuando se trate de la determinación de la incorporación de una presidencia de comunidad en el catálogo de comunidades que eligen a su presidente de comunidad por el sistema de usos y costumbres, a la presidencia de la comunidad que se establece en el centro de la población de Santa Cruz, Tlaxcala. Y si ven, ahí también nos señala una tesis, habría que revisar esa tesis y ver el caso concreto para tener todos los elementos de manera específica. ¿Quién por allá atrás? ¿Le pasa a su compañera? Santiago Choapam, Oaxaca. En el, ¿qué es? Solamente si quiere a partir de JDC Santiago Choapam, Oaxaca. de Santiago Choapam, Oaxaca, habitantes de 2 agencias municipales señalaron que se les vulneraban sus derechos de participación ciudadana, porque no podían elegir a sus representantes bajo el sistema normativo indígena. Había resistencia de los habitantes de la cabecera municipal de aceptar la participación de los actores en las elecciones bajo el sistema consuetudinario porque no habían participado ni desempeñado cargos o servicios en la comunidad, el tequio, y por consecuencia no había escalado la jerarquía comunitaria que les permitía obtener el reconocimiento requerido para ser nombrados en cargos concejiles, lo que eran
su pretensión. ¿Le ayuda, compañera? ¿Alguien nos dice qué es el tequio? La faena. Entonces, aquí se les cuestionaba que no habían participado en el tequio, o sea, en los trabajos comunitarios que desarrollan, y ese era el elemento que tenían en su contra. Adelante, por favor. La Sala Superior consideró que el derecho a votar y el derecho a ser votado no podían ser limitados de manera arbitraria por la aplicación de determinados usos y costumbres, porque se les vulneraban sus derechos fundamentales y además se afectaba todo el sistema jurídico. En el análisis se estableció que no debían adoptarse limitaciones al ejercicio de los derechos, si no eran adecuadas, necesarias, menos gravosas y proporcionales. Y para darle valor a estas medidas, se observó el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el cual se establece el concepto de trabajo comunitario o tequio. ¿Nos ayudan alguien de Guerrero? ¿Quién viene de Guerrero? ¿Nadie? Sí. ¿Qué debe ser proporcional el tequio o la faena? No debe ser excesivo. O sea, ¿cuál es el argumento para no permitirles participar en la elección? Que no habían contribuido con la faena comunitaria. Entonces, la Sala Superior lo que señala que esta faena o este tequio tendrá que ser proporcional y adecuada, ¿no? O sea, ¿sí? En términos generales. ¿Nos ayudan con el que sigue, por favor? Por ahí atrás, sí. En la sentencia… Sí, dígame. Referida al caso San Luis Acatlán, en el estado de Guerrero, se indicó de que debía llevarse a cabo una consulta respecto si su población estaba de acuerdo en realizar las elecciones bajo el sistema normativo interno, con el fin de saber si los usos y costumbres todavía eran una forma que se realizaba en la comunidad. La Sala Superior emitió la tesis 11/2013. Si ve, aquí tenemos otro criterio interesante para el caso de Durango. ¿Qué es lo que está planteando? O sea, sí habría que revisar los criterios que hay. No, o sea, es un criterio, sin embargo, pues resulta interesante lo que plantea la Sala Superior en este poblado, es que se indicó que debía llevarse a cabo una consulta respecto a si su población estaba de acuerdo en realizar las elecciones bajo el sistema normativo interno, con el fin de saber si los usos y costumbres todavía era una forma que se realizaba en la comunidad. ¿Sí? Entonces, es un criterio pues interesante. ¿Qué pasaría ahí, compañero? ¿Cómo ve este criterio? Para el caso de Durango, Mezquital de Ciénaga. En la mañana platicaba el doctor que para el sufragio, pues siempre pues hay discreción, ¿verdad? Y en este caso, si regresa al consuetudinario, pues de por sí somos peleoneros, yo creo que pues nos agarramos ahí si sabes para dónde está votando el otro y el otro, pues nos agarramos ahí de las greñas. No, está mejor así. Yo sería por la paz y el desarme nuclear, ¿no? Entonces habría que prive la sensatez y la civilidad, ¿no? Las elecciones, que es lo más recomendable. Entonces aquí tenemos otro criterio que también es muy interesante, entonces habría que compilar todos estos criterios pues, para tenerlos ahí a la mano. Si ve, yo creo que más de 5 o 6 criterios hemos sacado aquí. Pues bueno, ya los está anotando, como aquí le vamos a dejar todo este material. Ok, Sonora, ¿dónde quedó el micrófono? Por allá atrás, que nos ayuden, por favor. Hermosillo, Sonora. En el caso, trató sobre el regidor étnico en el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. Los agravios consistieron en que la Sala Guadalajara debió verificar que los candidatos se hubieran
separado de sus cargos 90 días antes de la elección, pues todos los aspirantes a una regiduría deben mantener idéntica categoría e igualdad en derechos y obligaciones, dado que el hecho de que se pretenda representar a una etnia no los exime de cumplir con la ley. Al respecto, la Sala Superior consideró que sí se debía establecer un régimen de excepción, en razón de que los aspirantes a regidurías étnicas no están obligados a sujetarse al requisito de elegibilidad. Lo anterior, al formar parte de comunidades étnicas asentadas en los municipios del estado de Sonora, su designación no está sujeta a la votación mediante la emisión del sufragio universal, libre, personal, directo y secreto, metiéndolos en un régimen de insaculación. El tribunal concluyó que en el proceso de insaculación no se tiene la certeza de la fecha en que supuestamente un candidato a regidor étnico tendría la obligación de separarse del cargo público, ya que su designación depende de una insaculación. Entonces, si ven aquí el tema de los 90 días que se establecen casi para todos los cargos de elección popular que deben de renunciar. Pero yo les pongo un caso concreto, los diputados a la Asamblea Legislativa. Si ustedes revisan los casos de la Asamblea Legislativa, no se establece como requisito que para contender por otro cargo, que lo hicieron muchos, deban de pedir licencia. Entonces, hubo una gran cantidad de candidatos de la Asamblea Legislativa que iban a jefes delegacionales, diputados federales, etcétera, etcétera, y no pidieron licencia y siguieron percibiendo la dieta respectiva. Si ustedes checan la lista, pues es una gran mayoría. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso que se plantea específicamente, pues no es necesario el renunciar al cargo y más cuando no se tiene la fecha exacta. Casos como el Distrito Federal y concretamente la Asamblea Legislativa, en la Constitución no está estipulado que deban renunciar 90 días a su cargo. De tal suerte que, bueno, ahí sí pudiéramos hablar de pues la falta de equidad y proporcionalidad en la contienda electoral, pero hubo una gran cantidad de diputados a la Asamblea Legislativa que contendieron y no se establece en la Constitución, sería el 122, no se establece que deban de pedir licencia. Entonces, bueno, ahí tenemos un caso que habría que regular, ¿no? Así como en la mayor parte de las constituciones o legislaciones de las entidades federativas se establece que deban de pedir licencia o renunciar al cargo 90 días o 120 días, etcétera. Pero aquí en el caso del Distrito Federal, pues no se establece esa obligación para los diputados a la Asamblea Legislativa, ¿no? También, sí. ¿Le pasan por ahí el micrófono, por favor? Ya sé por qué no quería usar el micrófono. Dice. Sí, hay casos, híjole, pues son así como los que usted, sí, que se puede. A ver, aquí lo primero que tenemos que tener claro, a ver, compañeros, nada más déjenme plantearlo. En primer lugar tenemos la Constitución, que nos dice que para ser diputado federal, para ser senador,
presidentes municipales, gobernadores, establece una serie de requisitos. Entre ellos también está el 122 que establece la Asamblea Legislativa. En el caso de la Asamblea Legislativa, no existe la obligación de pedir licencia, y eso ya tiene varios periodos. En el caso del 115 y el 116, que en términos generales establece las bases para las elecciones de gobernador, de presidentes municipales, de diputados locales, de manera genérica. Sin embargo, ya las constituciones locales o las leyes electorales de los estados, pues van a establecer cuáles cargos deben de pedir licencia o deben de renunciar. En términos generales, nos hablan de cuando se tenga el mando de la fuerza pública, ¿no? Que es un tema ahí que también ya ha sido rebasado. Pero tendríamos que checar eso, ¿no? Primero, o sea, ¿se puede o no se puede? Bueno, primero, pues tenemos una formación jurídica y tenemos que actuar como tal. Desde el punto de vista técnico-jurídico, se está violando la Constitución, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos que ver primero cuáles son las hipótesis ahí para poder señalar si está incurriendo, incluso pudo haber incurrido hasta en delitos, ¿no? Ahí podemos hablar de responsabilidad administrativa, de responsabilidad penal, de juicio político. Si recuerdan, la Constitución nos dice en términos generales, bueno, para el caso de juicio político, por utilizar recursos públicos federales y por violar las leyes federales. Y en el caso de la responsabilidad administrativa, pues por acción u omisión. Pues nos señala la propia Constitución, y que se repite en las constituciones locales, que con la denuncia que presente un ciudadano y aporte elementos, con eso será más que necesario para proceder en contra de ellos. Entonces, pudo haber incluso cometido hasta un delito, pero ahí habría que ver el caso concreto. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.